Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta manta tejida a crochet. Es una manta que además de quedar muy linda, se teje fácil y vamos a aprender a hacer este punto donde vamos formando cuadrados lisos con cuadrados con textura. Les va a gustar. Cada quien tejerá la manta en el tamaño que le guste. Esto puede ser tan grande o tan pequeño como cada quien necesite. Lo importante es que para sus cadenas de inicio tejan un múltiplo de 20 más 2 cadenas. Así, por ejemplo, tejerán 22 cadenas, 42, 62, 82, 102, 162, 242, las que ustedes necesiten, pero que sea múltiplo de 20 más 2. En cuanto al material será lo mismo. Pueden tejerla con el grosor de material que les guste. Dependerá de qué tan gruesa y abrigadora o qué tan ligera quieran que quede la manta. En mi caso yo utilicé esta lana que es grosor medio y la tejí con un gancho 6.5 milímetros. Así que ustedes hagan lo mismo, escojan el grosor de su material y adecúen el número de gancho a ese grosor. La cantidad dependerá obviamente del tamaño que ustedes le den. En mi caso, esta manta que tejí mide aproximadamente 86 por 86 centímetros y utilicé aproximadamente 550 gramos. Así que como ven, también es un punto que no consume mucho material. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos aquí las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí el gancho, ajustamos ese arito y acuérdense que para las cadenas de inicio necesitamos un múltiplo de 20 más 2. En mi caso yo voy a tejer 82 cadenas, ustedes tejan las que necesiten. Para hacer una cadena, acuérdense que damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una. Otra vez, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada, 3 y así continuamos hasta tener las cadenas que cada quien necesite. Una vez que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Así que contamos 1 y 2. Ahí vamos a hacer un punto medio alto. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar así en cada una de las cadenas que nos quedan. Así que vamos a la que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 3 argollas. Otra vez, lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 3 argollas. Entonces vamos a continuar así en cada cadena y nos vemos al final. Me quedan estas 2 cadenas donde tejer. Aquí voy a la última. El total de sus puntos es 1 menos que las cadenas que tejieron. Es decir, si yo, por ejemplo, tejí 82 cadenas para empezar, al terminar esta vuelta tengo 81 puntos. Si tejieron 142 cadenas, bueno, pues les van a resultar 141 puntos. Si tejieron 62 cadenas, les van a resultar 61 puntos, ¿ok? Entonces, así es como va. Vamos a la siguiente vuelta. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. En esta vuelta número 2 vamos a empezar a formar esa trama de cuadros, cuadros lisos y cuadros con bolitas. Miren, yo aquí tengo una manta ya terminada. Vamos a empezar a formar el cuadrado que es liso. Entonces empezamos a tejer en el primer punto. En este, vamos a tejer ahí un punto medio alto y lo vamos a hacer tomando las 3 hebras del punto, es decir, las 2 hebras superiores, estas que tenemos aquí, y la hebra inferior que es esta que tenemos frente a nosotros. El gancho entonces lo vamos a pasar por debajo de esa hebra inferior o de esa tercera hebra. Entonces damos una lazada, metemos el gancho tomando las 3 hebras del punto,
lazada, sacamos hebra y sacamos las 3 argollas, ¿sí? Un punto medio alto. Y necesitamos otros 9 puntos medios altos. En total vamos a tejer 10 porque cada cuadradito está formado por 10 puntos. Entonces necesitamos 10, llevamos 1. Vamos a continuar en el siguiente punto. Igual, siempre hay que tomar las 3 hebras del punto. Tejemos el segundo. Vamos al que sigue. Ahí ya llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ya tenemos los 10 puntos del cuadrado liso. Vamos a tejer ahora los 10 puntos del cuadrado que tiene bolitas. Estoy poniendo este marcador aquí para que sea más claro para ustedes ver dónde terminan los 10 puntos del cuadrado que es liso. No hace falta que ustedes lo pongan. Entonces vamos a continuar ahora con los puntos que le corresponden, los 10 puntos que le corresponden al cuadrado que tiene bolitas. Vamos al punto que sigue y tejemos un punto medio alto, igual tomando las 3 hebras del punto. Siempre va a ser así. Entonces paso el gancho por debajo de esa hebra inferior, tejemos un punto medio alto. Ahora en el punto que sigue vamos a formar una bolita. Lo vamos a hacer tejiendo 4 cadenas. Entonces pasamos el gancho por debajo de esa hebra inferior, lazada, sacamos hebra y vamos a tejer entonces esas 4 cadenas. Hacemos 1, 2, 3 y al hacer la cuarta cadena vamos a pasar la hebra por las 2 argollas que tenemos en el gancho. Ahí va la cuarta cadena, la paso por una argolla y por la otra de una vez. Y ya con eso formamos la bolita. Necesitamos hacer 5 veces en total un punto medio alto y una bolita formada por 4 cadenas. Llevamos una. Entonces vamos al punto que sigue. Hacemos un punto medio alto, pasamos el gancho por debajo de la hebra inferior y una bolita. Paso el gancho por aquí abajo, sacamos hebra y hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y en la cuarta cadena acuérdense que sacamos las 2 argollas y 4. Entonces ahora llevamos 2 veces, vamos a la tercera. Hacemos un punto medio alto tomando las 3 hebras del punto y ahora una bolita. Paso el gancho por aquí, sacamos hebra y 4 cadenas. 1, 2, 3 y en la cuarta sacamos las 2 argollas. 4. Ya llevamos 3 veces. Vamos a la cuarta. Un punto medio alto y 4 cadenas. Sacamos hebra y hacemos 1, 2, 3 y en la cuarta sacamos las 2 argollas. 4. Vamos a la última. Ya tenemos 4, miren. 1, 2, 3 y 4. Hacemos un punto medio alto y en el punto que sigue formamos una bolita. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Ahí está. Ya tenemos los 10 puntos que corresponden al cuadrado que tiene bolitas. Miren, los voy a contar. Empezamos aquí, en este punto medio alto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para el resto de la vuelta vamos a continuar repitiendo esto, es decir, los 10 puntos medios altos del cuadrado liso
y los 10 puntos que forman el cuadrado que tiene bolitas, haciendo 5 veces un punto medio alto y una bolita. Es muy sencillo. Voy a hacerlo otra vez con ustedes. Entonces tenemos que hacer otra vez 10 puntos medios altos que forman el cuadrado liso. Así que vamos al punto que sigue y comenzamos. Siempre tomando las 3 hebras del punto. Hacemos 1, 2, 3, 9 y vamos al último, 10. Ahora vamos a hacer 5 veces un punto medio alto y una bolita. Empezamos. Vamos al punto que sigue, entonces, y tejemos un punto medio alto. En el punto que sigue, una bolita. Tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y en la cuarta sacamos las 2 argollas. 4. Llevamos una vez. Vamos al punto que sigue. Hacemos un punto medio alto y en el siguiente una bolita. 1, 2, 3, 4 cadenas. Ya llevamos 2. Siguiente, un punto medio alto y una bolita. Ya llevamos 3. Siguiente punto, hacemos un punto medio alto y en el que sigue una bolita. Ya llevamos 4, vamos a la número 5. Hacemos un punto medio alto en el punto que sigue y una bolita en el siguiente. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Entonces vamos a continuar así nuestra vuelta. Seguimos repitiendo los 10 puntos del cuadradito liso y los 10 puntos del cuadradito que tiene bolitas, haciendo 5 veces un punto medio alto y una bolita. ¿Ok? Muy sencillo. Entonces vamos a continuar así. Estoy en el final de la vuelta. Me toca hacer la quinta repetición de un punto medio alto y una bolita, así que voy a hacerlas. Ahí está el punto medio alto y en el penúltimo punto hacemos una bolita. Y como ven, nos queda un punto en el final. Siempre vamos a hacer en ese último punto un punto medio alto. Un punto medio alto igual tomando las 3 hebras del punto. Entonces, vamos a pasar el gancho. Miren, aquí están esas 3 hebras. Este es el cuerpo del punto y aquí tienen una y por acá están las otras 2. 2 y 3, ¿ok? Entonces hay que tomarlas todas igual que en los otros puntos. Así que solo abran el tejido y en ese último punto que nos queda siempre vamos a hacer un punto medio alto. Siempre, siempre. Ya terminamos esta segunda vuelta y podemos decir que donde vemos las bolitas, es el derecho del tejido. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Este lado es por lo tanto el revés del tejido. Y en esta vuelta muy fácil vamos a tejer solamente un punto medio alto en cada punto. Empezamos desde el primero. Aquí. Siempre que tejan sobre un punto medio alto, siempre van a tomar las 3 hebras del punto. Así que pasamos el gancho por aquí abajo. Y cuando tejan sobre el punto que resultó de las 4 cadenas, pues van a tomar solo las 2 superiores, solo tienen esas 2. Entonces ahí tejen un punto medio alto. Y así continúan. Un punto medio alto en el punto que sigue, paso por aquí abajo el gancho y un punto medio alto en el siguiente. Terminamos esta vuelta.
No olviden el último punto, siempre lleven la cuenta de sus puntos. Deben de tener la misma cantidad siempre. Entonces voy a tejer en el último punto. Abran un poquito su tejido, acuérdense para que vean por dónde pasar el gancho. Entonces, igual hay que pasarlo por debajo de esa hebra inferior. Así que como pueden ver, el lado del revés nos queda liso y en el derecho es donde tenemos toda la textura. Y ahora, muy fácil, vamos a repetir la vuelta 2 y la vuelta 3, tal cual las acabamos de hacer. Vamos a repetirlas 4 veces más. Así va la manta, ya tejí 4 veces más esas vueltas 2 y 3, de manera que nos quedan en los cuadrados donde tenemos bolitas, nos quedaron 5 bolitas a lo ancho, 1, 2, 3, 4 y 5, y 5 bolitas a lo largo, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que vamos a hacer ahora es muy fácil, vamos simplemente a invertir el orden de los cuadrados. Vamos a comenzar ahora con el que tiene bolitas y luego seguimos con el que es liso. Terminamos en una vuelta por el revés del tejido. Nos toca hacer ahora la vuelta número 12, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Como les decía, vamos a invertir el orden de los cuadrados, así que vamos a hacer primero el cuadrado que tiene bolitas. Así que tejemos un punto medio alto y una bolita 5 veces. Empezamos en el primer punto, entonces tejemos un punto medio alto y una bolita. Las hacemos igual con las 4 cadenas. Ahí llevamos una, punto medio alto y bolita. 2. Y esta es la 5. Ya tenemos los 10 puntos del cuadrado con bolitas y ahora vamos a hacer los 10 puntos del cuadrado que es liso. Entonces empezamos en el punto que sigue, ahí tejemos el primero, 1, 2, 3, 4. Y este es el número 10. Y vamos a continuar repitiendo esto a lo largo de la vuelta. Hacemos 5 veces un punto medio alto y una bolita para conformar el cuadrado con textura y 10 puntos medios altos en los siguientes 10 puntos para formar el cuadrado que es liso. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces nos toca hacer 5 veces un punto medio alto y una bolita. Vamos a empezar. Vamos al punto que sigue, tejemos un punto medio alto, una bolita en el que sigue. Ahí llevamos una, punto medio alto y una bolita. 2. Y esa fue la 5. Y ahora tejemos 10 puntos medios altos. Vamos al punto que sigue, hacemos 1, 2, y 10. Y así entonces vamos a continuar repitiendo a lo largo de la vuelta. En el final, después de hacer los 10 puntos que le corresponden al cuadrado liso, nos debe de quedar un punto. Ahí vamos a hacer un punto medio alto. Vuelta número 13, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido,
Es una vuelta por el revés del tejido, así que la hacemos igual a todas las que ya hemos hecho. Hacemos un punto medio alto en cada punto, comenzando desde el primero. Ya saben, cuando les toque tejer sobre un punto medio alto hay que tomar las 3 hebras del punto. Terminamos esta vuelta. Aquí está el último punto. Y listo. Y ahora vamos a repetir la vuelta 12 y la vuelta 13, tal cual las acabamos de tejer. Vamos a repetirlas 4 veces más. Ya formamos otra fila de cuadrados. Lo que vamos a hacer ahora ya es súper fácil. Vamos a continuar repitiendo 5 veces la vuelta 2 y 3 para formar una fila de cuadrados que comience con un cuadrado liso y uno con textura, y luego vamos a repetir 5 veces la vuelta 12 y 13 para formar una fila de cuadrados que comience con un cuadrado con textura y luego uno liso. Eso lo vamos a continuar repitiendo tantas veces como larga queramos la manta, ¿ok? Es totalmente al gusto de cada quien y se va a ir formando una trama así como esta. ¿Ven? Queda súper, súper linda. Entonces, a seguir tejiendo. Pues yo ya he alcanzado el largo que quería para mi manta. Ahí está. Me gusta mucho y si ustedes también, entonces lo que vamos a hacer ahora es tejer una orilla muy, muy sencilla. Terminamos en una vuelta por el revés del tejido, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Como les decía, esta orilla es muy sencilla. Vamos a empezar haciendo puntos bajos a todo alrededor de la manta. Empezamos desde el primer punto, vamos a hacer ahí un punto bajo. Para eso, metemos el gancho y ahora solamente vamos a tomar las 2 hebras superiores del punto, estas de aquí. Vamos a meter el gancho así, por aquí. Ya no vamos a tomar las 3 hebras, ¿ok? Entonces, metemos el gancho por aquí, tomando las 2 hebras superiores, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar así en cada punto. Así que vamos al que sigue, metemos por aquí el gancho, tomando las 2 hebras superiores nada más, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente punto, lo hacemos igual, saco 2 argollas. Entonces vamos a continuar así y nos vemos más adelante. Una vez que lleguen al último punto, en mi caso aquí está, vamos a formar una esquina. Lo vamos a hacer tejiendo 3 puntos bajos en ese último punto. Así que metemos el gancho, tomando igual el punto. Tejemos un punto bajo, otro más en el mismo punto y otro más. Tienen que ser 3 puntos bajos en el mismo punto. Con eso hemos formado la esquina y ahora vamos a tejer sobre este lateral. En esta parte vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta. Empezamos. Aquí en la última vuelta que tejimos ya no lo vamos a hacer porque acabamos de formar ahí la esquina. Entonces vamos a la vuelta que sigue. Aquí está, ven, se ve ahí un punto medio alto, entonces busquen un espacio y hacemos un punto bajo. Siguiente vuelta, aquí se ven esos puntos medios altos, buscamos un espacio en la orilla y hacemos un punto bajo. Siguiente, busco un espacio y siguiente vuelta y hacemos lo mismo. Muy sencillo, entonces vamos a tejer estos puntos bajos uno al final de cada vuelta. Ya casi termino con este lado, me faltan las últimas 3 vueltas, así que voy a hacer estos puntos bajos. Ahí va uno, otro por aquí y ahora en la última vuelta que tengo, que es esta.
Y ahora vamos a formar una esquina. Lo vamos a hacer en la cadena, en la primera cadena que tenemos ahí, justo en la esquina donde tejimos el primer punto medio alto. ¿Ven? Aquí está. Ahí vamos a tejer 3 puntos bajos. Así que metemos el gancho, tejemos 1 en la misma cadena, 2 y en la misma cadena 3. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada cadena. Vamos a la que sigue, que es esta. Ahí hacemos un punto bajo. Siguiente cadena, igual. Siguiente y así seguimos hasta llegar al otro lado. En la última cadena forman una esquina y pueden ir tejiendo sobre este hilito que quedó de cuando comenzamos la manta para que ya quede escondido. Entonces, en la última cadena hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora tejemos sobre este lado igual que lo hicimos en el otro, tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta, comenzando desde la primera. Aquí está esa primera vuelta, así que ahí comenzamos. Voy a tejer al final de esta vuelta y en la última vuelta, acuérdense que comenzamos ahí haciendo el primer punto bajo. En ese punto donde tejimos el primer punto bajo tenemos que formar la última esquina. Entonces vamos a tejer los 2 puntos bajos que nos faltan. Así que vamos a hacerlo en la cabecita del punto. Aquí está el primer punto bajo que tejimos. Vamos a tejer otros 2. Metemos aquí el gancho. Hacemos un punto bajo y otro más. De esa manera ya tenemos la última esquina. Y para terminar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en ese primer punto bajo que tejimos en esta vuelta. Para eso metemos el gancho, así. Tomamos la hebra, la pasamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Vamos a tejer la última vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a ver el revés de la manta. Y por lo tanto el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. En esta vuelta vamos a tejer puntos deslizados y vamos a formar unas bolitas con punto popcorn o punto palomita. Empezamos a tejer desde el primer punto, que es este, el que tenemos pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. Meto el gancho, saco por ahí la hebra y la paso por la argolla del gancho. Y vamos a hacer otros 4 más para tener en total 5 puntos deslizados. Entonces vamos al punto que sigue, meto el gancho, saco por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho. Otro. Siguiente punto igual y en el que sigue. Entonces tenemos en total 5 puntos deslizados, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en el punto que sigue vamos a formar una bolita, como les decía, con punto popcorn o punto palomita. Para eso vamos a tejer 5 puntos altos cerrados juntos. Esto es así. Damos una lazada, metemos el gancho en ese siguiente punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas del gancho. Con eso formamos la mitad de un punto alto. Vamos a hacer esto otra vez. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí ya tenemos 2 puntos altos sin terminar. Otra vez, lazada, metemos el gancho, mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ya tenemos 3, lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Tenemos 4 y ahora vamos a hacer el último.
lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Tenemos 5 puntos altos sin terminar, así que ahora vamos a cerrarlos a todos al mismo tiempo. Damos una lazada y pasamos la hebra por todas las argollas del gancho. De esa manera formamos una bolita. Y vamos a continuar repitiendo esto. 5 puntos deslizados y un punto popcorn. Lo voy a volver a hacer. Tejemos 5 puntos deslizados. Siempre empujen la bolita con su dedo hacia el otro lado. Y ahora sí, empezamos. 1. Siguiente punto, 2. Siguiente, 3. Siguiente punto, 4. Y siguiente punto, 5. Y ahora una bolita con 5 puntos altos cerrados juntos. Empezamos. Damos una lazada, metemos el gancho en el siguiente punto y comenzamos un punto alto. Ahí está. Otra vez, lazada, vuelvo a meter el gancho, lazada, saco hebra y saco 2 argollas. Llevamos 2, lazada, saco 2 argollas, 3, 4 y 5. Y ahora lazada y cierro todos esos puntos al mismo tiempo. Así vamos a continuar. Si alguien quiere tejer más o menos puntos deslizados entre una bolita y otra, puede hacerlo. Eso depende de si quiere tejer las bolitas más juntas o más separadas. Así que ustedes prueben y pueden cambiar el patrón fácilmente, no hay ningún problema. Así que vamos a seguir tejiendo esta vuelta. En esta vuelta no vamos a formar esquinas, ¿ok? Para que no se vayan a preocupar por eso. Es simplemente repetir este patrón de puntos popcorn y puntos deslizados hasta terminar con todos los puntos bajos. En el final, si no les queda exacto, no pasa nada, no se preocupen. Lo que pueden hacer son 2 cosas. Una, cambiar el número de puntos deslizados que hicieron en el último motivo, de manera que la bolita, el punto popcorn, les quede en el último punto, que va a ser este. Aquí ya no vamos a tejer. En este punto comenzamos. Ven, aquí está esa cadena que hicimos para subir. Entonces, en ese punto ya no tejemos. Este sería el último punto. Y la otra es que pueden tejer la bolita donde les toca y en el resto de los puntos que les queden tejer un punto deslizado. Como ustedes quieran, con lo que sientan que se ve mejor la orilla. Entonces yo voy a hacer un punto popcorn en ese último punto. Cuando terminen, hacen un punto deslizado en el primer punto deslizado que tejieron, cortan su hilo, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y ya está. El hilo que quedó, escóndanlo con ayuda de la aguja lanera. Se trata de pasarlo entre los puntos un poco, no hace falta seguir ningún orden. Cuando terminen, si tienen algún sobrante, córtenlo. Así es como quedó la orilla. Ya está lista nuestra manta, quedó muy bonita. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.